Hermanos, como les decía, hoy día vamos a, Dios mediante, terminar la predicación acerca de aquel pasaje de Juan capítulo 1 que nos hemos propuesto meditar la semana antepasada. Y el nombre de este sermón, hermanos, es Seamos como Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta es la parte segunda, hermanos. Y para ello vamos a la Biblia, a nuestras Biblias, a Juan capítulo 1, y vamos a leer del versículo 43 hasta el 51. Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Precioso pasaje, hermanos. Como les decía, hoy día es la segunda parte de este pasaje, de este relato. Y a manera de recordatorio, hermanos, ahí en Juan, en el versículo 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, hermanos, el día anterior a este siguiente día, el cual relata el versículo 43, el Señor pues ya había encontrado a Andrés y Juan. Y Andrés había buscado a Simón, Pedro. Entonces ahí vemos tres discípulos, ¿no? Andrés, Juan, Simón. Y luego, hermanos, en este día en cuestión, dice, ¿no? Jesús halla a Felipe. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Jesús, dentro de su plan eterno, hermanos, de llamar a Felipe, él quiso ir a Galilea, él de su voluntad quiso ir a Galilea, él se determinó a ir a Galilea porque tenía un propósito, a saber, ahí, Felipe, encuentra a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe le sigue, pero no estamos hablando de Felipe, estamos hablando de Natanael. Felipe le sigue y el versículo 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 45. Felipe halló a Natanael. Entonces, hermanos, ¿qué inferencia, qué implicamos aquí? Que Felipe, ahora, creyente, habiéndole encontrado el Señor Jesucristo, ahora con gozo, podemos imaginar, hermanos, va a buscar a Natanael y lo encuentra a Natanael, porque el que si lo halló es porque lo buscó. Entonces, Felipe halla a Natanael, dice el versículo 45, y le dijo, hemos hallado. Se incluye él con alguien más. ¿Quién es? Hermanos, ahí está pues Andrés, Simón, y él dice, hemos hallado, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Felipe, habiendo escudriñado las Escrituras, y seguramente junto con su amigo Natanael alguna vez, estaban esperando, ¿verdad, hermanos?, al Mesías. Ellos miraban por fe, miraban en aquel que iba a morir para redimirlos, ¿verdad? Ellos miraban, ellos creían en el Mesías, creían en el Redentor. Y ellos, hermanos, y Felipe entonces con gozo va, encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Qué escribió Moisés? Éxodo, Génesis, Levítico, Número de Deuteronomio. En la ley, así como los profetas. Entonces aquí Felipe, en otras palabras, está diciendo Moisés y los profetas, todo el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas verdaderos han hablado y que nosotros conocemos, amigo Natanael, lo he encontrado, lo hemos hallado. Hermanos,
Seguramente era la mayor esperanza que tenía Natanael, ¿cierto, hermanos? Porque si nosotros, ¿cuál es nuestra mayor esperanza, hermanos? Ver a Cristo un día y estar con Él por la eternidad. Y esa seguramente era la esperanza de Felipe, la esperanza de Natanael. Y Natanael le responde, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y ahí veíamos que él conocía. Vemos ahí, hermanos, que él conocía de las Escrituras, porque él sabía que de Nazaret no podía venir el profeta. Entonces dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces, hermanos, nosotros nos hemos detenido bastante en el versículo 45, en cuando dice, Felipe le dice, ¿no? Regreso al 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Entonces la semana antepasada nosotros, hermanos, hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento, en los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, hemos visto el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, hermanos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, hemos visto los libros poéticos, Job, Salmos, hermanos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, hemos visto todos los profetas mayores, hermanos, Esdras, Nehemías, Esther, Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y en todos esos libros hemos visto ¿a quién? A Cristo y su obra. Precioso. No nos podemos dar ciertamente el tiempo en una predicación, en una hora de la semana antepasada, de ver tanto, ¿verdad? Pero hemos visto algunos versículos para demostrar que de Cristo y de su obra se hablan en la Biblia, hermanos. Pero no nos dio tiempo para ver los profetas menores, ¿verdad? Así que, sabiendo, hermanos, que Natanael era un verdadero israelita en quien no había engaño, sabiendo que él era un escudriñador de las palabras y que ahí el Señor lo encuentra, o mejor dicho, sabe lo que Natanael estaba haciendo debajo de la higuera. Entonces, hermanos, vemos que este hombre seguramente cuando iba a los libros de los profetas llamados menores, entonces también encontraba ¿a quién? A Cristo y a su obra. Y entonces, hermanos, pensaríamos entonces nosotros eso. Esto es un pequeño resumen, hermanos, para poder ahora empalmar con estos libros, hermanos, de los profetas menores. Pero antes de eso yo quiero que quede bien grabado en sus corazones, hermanos, acerca de esta doctrina esencial de las Escrituras: la incapacidad total del hombre. Es una doctrina esencial, hermanos, para poder encontrar dentro de estos libros proféticos, ¿verdad? Menores, profetas menores, encontrar a Cristo y su obra. Y allá, hermanos, no vayan ahí porque voy a citar varios pasajes, pero en Génesis 2:17 todos sabemos este relato en donde nuestro Señor le da un mandamiento explícito a Adán como cabeza federal de la raza humana. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás, ciertamente, de cierto. El día que desobedezcas a Adán, vas a morir tú y tu posteridad y toda la raza humana en ti. Y eso fue lo que pasó. Si bien es cierto, Adán inmediatamente vemos que todavía sigue vivo físicamente, pero viviendo, hermanos, o muriendo. ¿Estaba qué cosa? Muriéndose ya. Hacía sus cosas, trabajaba, labraba, pero ya se estaba muriendo. Y un día su cuerpo se separó de su alma, murió físicamente. Pero en ese preciso momento, hermanos, en el cual él desobedeció, la muerte espiritual entró. Sí, hermano. La separación infinita del hombre para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente santo. Es lo más terrible que le pasó a la raza humana ahí en Adán. Y como dice el apóstol Pablo más adelante, en él todos pecamos. Sí, hermanos. Sí, porque Dios le había advertido, ciertamente morirás, de cierto iba a morir. Y eso fue lo que pasó. Y de ahí, hermanos, cada persona, desde que es concebida, cada ser humano en toda esta tierra, después de Adán, desde que es concebido en pecado. Sí, hermanos, pecador delante de Dios, con este pecado imputado ahí. Y Eclesiastés 7:29 que dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios, ¿cómo hizo al hombre? ¿Cómo hizo a Adán? Recto, perfecto, íntegro, justo delante de Dios. Pero él buscó, él fue mutable,
Fue creado mutable con la capacidad de obedecer o desobedecer. Y Adán eligió desobedecer. Y dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y pensamos, porque aquí la prédica estamos hablando de Natanael. Natanael seguramente habría leído estos pasajes. No se olviden, hermanos, tengamos esto en mente. Él era un verdadero israelita en quien no había engaño. Él era un verdadero israelita. Y si usted ve el adjetivo verdadero es porque muchos otros, incluso en el tiempo del Señor Jesucristo, eran falsos israelitas. Pero ¿cómo es eso? Un falso israelita. Pues tenía la descendencia de sangre de Israel, físico, pero espiritualmente estaban muertos. Pero Natanael era un verdadero israelita en quien no había engaño, y podríamos pensar que él meditaba en este pasaje y decía, sí, ciertamente Dios hizo todas las cosas bueno en gran manera. Y vemos eso en el relato de Génesis, también en la creación. Bueno en gran manera, pero el hombre buscó sus perversiones. Job 15, 14, 16. Noten por favor esto. Noten, miren cómo estás. Si no estás en Cristo, mira tu situación, por favor. Te lo ruego. Si no eres cristiano, si no amas a Cristo, si no crees verdaderamente de corazón, mira, por favor, escucha. Job 15, que seguramente Natanael sabía esto. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Y para que se justifique el nacido de mujer? Qué tremenda palabra, hermanos. Que seguramente, de hecho, golpea el corazón de la persona no redimida. Ahora, hermanos, a nosotros nos da gozo esto, porque sabemos de dónde nos sacó el Señor. Pero aquella persona, hermanos, lamentablemente estamos en un medio donde el evangelicalismo se predica, Dios te ama, vienes un rato a escuchar un mensaje positivista, humanista, antropocéntrico, un poco de baile, un poco de música, sales alegre y nadie te confrontó con el pecado. Pero mira lo que dice la palabra. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Qué es el hombre para que sea limpio? El hombre está sucio por su pecado. Y desde que fue concebido, desde el vientre de su madre, hermano, sí. Y cuando crece, ¿qué hace? Desarrolla el pecado, maldad tras maldad. Un niño chiquito, 3 añitos, ahí tratando de golpear al hermanito, tratando de desobedecer al papá, al mamá. Y así, hasta que cuando se hace más grande, hay pecados tras pecados. Mentira, engaño, fornicaciones, adulterio. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre no es bueno. La Biblia lo dice, sea Dios verdadero y nosotros mentirosos. Dios dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Cómo se puede justificar? Si no estás en Cristo, ¿cómo te puedes justificar delante de Dios? No eres justo. No eres justo. Mereces la condenación eterna. Eso pensaría Natanael. 15, versículo 15 de Job 15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Hermanos, siempre cuando leemos en las Escrituras, leemos al respecto de los cielos que son limpios, ¿verdad? Que es donde está la morada de los ángeles. Oye, ahí no hay pecado. Pero mire lo que dice el Señor, la pureza, la santidad infinita de Dios, que ni siquiera los cielos son limpios delante de sus ojos. Por favor, mira, ese es el Dios que si tú no lo tienes, no has sido reconciliado por medio de Cristo, mira lo que te espera. Él es fuego consumidor. 16, versículo 16. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Qué tremendo. Ni los cielos son limpios delante de sus ojos de Dios. Y cuánto menos el hombre, ¿qué dice? Bueno, el hombre bonito, el hombre niñito que nace tan bonito y lo vemos, nos dice, cuánto menos el hombre abominable. Abominable, hermanos, es una palabra dura, ¿verdad? Y en nuestro lenguaje. Y ciertamente eso es, hermanos, porque el pecado, por favor, si no estás en Cristo, escucha, tu pecado es terrible delante de Dios. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Le gusta pecar, desea pecar. ¿Cómo? ¿De vez en cuando? No, como agua. ¿Cuántas veces tomas agua? Todos los días. Así, el hombre abominable y vil bebe la iniquidad
como agua. Y Natanael pensaría en esto, en la incapacidad total del hombre desde que fue concebido. Jeremías 17:9. Estoy leyendo los libros todavía que ya hemos leído anteriormente, la semana antepasada. No estoy leyendo profetas menores. Dice Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ustedes han escuchado personas que dicen, haz lo que dice tu corazón. Bueno, dice el Señor, tu corazón es engañoso y perverso. Así que no es lo bueno lo que tu corazón impío te lleve a hacer o te diga que hagas, ¿verdad? Porque tu corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. El hombre está engañado, el hombre piensa que, oye, mira lo que tu corazón te dice. Y papá, mamá, mira, papá, mamá, hace unos días conversé con mi hijo, ¿no? De cierto personaje, ¿no? Muy conocido, que decía que su hija le había hablado a él y que le había dicho que era lesbiana y fue el día más precioso de su vida de este varón. ¿Qué es eso? Su corazón está engañado, está perverso más que todas las cosas. Un cantante muy conocido. Qué tremendo, hermanos. Para él era lo más feliz de su vida, que su hija le había dicho que era feliz porque estaba con otra mujer. Perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Natanael pensaría en esto. Y tú debes pensar en esto. Ese es tu corazón si no estás en Cristo. Esa es la condición de tu corazón, que es el centro de tus emociones, de tu alma. Sí. Salmo 58:3. Miren lo que dice el Señor. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que no es que el hombre es pecador porque recién a los 3, 4, 5, 6 años, ese es hombre malo. No, ese niño tan precioso, Hitler, tan chiquitito, ¿cómo era? Así todo, cada persona que nace, hermanos, es pecador, es un pecador que viene a esta tierra. Y tenemos que nosotros llevarlos a qué, padres. ¿Cuál es nuestra misión? Llevarlos a Cristo, mediante la palabra. Sí, hermanos, todos los días. Se apartaron los impíos desde la matriz, dice Salmo 58. Salmo 51:5, el rey David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió desde la concepción. Es este gran mal, desde la concepción. Qué tremendo, hermanos. Deuteronomio 32, la corrupción no es suya, hablando de Dios, la corrupción no es de Dios, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¡Wow! Dirimos, ¿cómo puede ser Dios diciendo de la humanidad generación torcida y perversa? Y alguien podría decir, es Deuteronomio 32, son los israelitas. Así, Salmos 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto es lo que coge el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento para decir, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Este es el salmo que él toma. Pero miren lo que dice, versículo 2, Salmo 14. Jehová miró desde los cielos sobre Israel, no, sobre los hijos de los hombres, sobre toda la raza humana, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué creen que haya encontrado Dios? ¿Algún entendido que buscara a Dios? Oh, hermanos. Versículo 3 está la respuesta. Todos se desviaron, a una se han corrompida. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Es esta nuestra condición terrible, pobredumbre? Así, hermanos, de terrible la condición del ser humano sin Cristo. Así es tu condición si no eres cristiano. Así de terrible. Tú puedes decir, no, yo sí busco la Biblia, busco a Dios. No, si realmente no eres un verdadero israelita espiritual, entonces tu condición es esta. Dios te mira para ver si hay un entendido que busca a Dios y no. Todo ser humano se desvió, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Y miren qué claro es el lenguaje. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué más claro que eso, hermanos? Para decir que toda la raza humana está en decadencia.
Pero hermanos, hemos visto la condición del hombre. Ahora, Dios, solamente 2 versículos, Isaías 6:3, ¿qué dice de Dios la palabra? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Así que, hombre, mira, ya molió tu condición. Si no estás en Cristo, esa es tu condición. Pero mira quién es Dios. Es santo, 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 infinitamente santo. Miren. Estamos acostumbrados en las iglesias a escuchar solamente que amor, amor. Y ciertamente es el amoroso, es el amoroso. Él con un amor eterno amó a su pueblo desde la eternidad en Cristo Jesús. Su justicia es en amor, o su amor es en justicia. Él no puede amar sin hacer que se pague por el pecado cometido. Hermanos, no puede manifestar su amor para con la raza humana, porque ya vimos cómo está la raza humana caída. Hermanos, Deuteronomio 32:4 que dice: Él es la roca, hablando de nuestro Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces, si el hombre es pecador, desde que ha sido concebido, desde el vientre nació, creció en pecado, se apartó de Dios, y Dios es justo y recto y santo, ¿qué tiene que hacer, hermanos? ¿Cuál es el destino del hombre? Justicia. Y la justicia divina es el castigo eterno, porque Él es eterno. No solamente acá se está pagando con las consecuencias del pecado, sino hay un castigo eterno que le espera a aquella persona que se muere en pecado. Y todo esto pensaría y meditaría Natanael. Salmo 143:2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano puede decir allá, cuando muera y parte de aquí, porque un día todos aquí, hermanos, en 50 años no estaremos ni uno, ¿cierto? En 100 años ya, ni uno de nosotros estaremos aquí. En 100 años ni uno de nosotros. Un día, hermanos, en ese lapso de tiempo estaremos delante de la presencia de Dios, y dice la palabra: no nos justificaremos delante de Él ningún ser humano. No diremos: yo he sido bueno, yo he dado propina a la gente, yo no he sido tan malo. No, no se justificará delante de Él ningún ser humano, porque Él es santísimo y recto. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta retórica. Y esta pregunta retórica tiene una respuesta en sí mismo. Nadie puede decir: yo he limpiado mi pecado en mí mismo. Nadie. No, es que hice estos pecados, pero ahora estoy haciendo esto, y ahora sí soy bueno, ahora sí estoy dando limosna a los pobres, ahora sí le doy un dinero a tal persona, y ahora sí le doy viandas. Entonces ya Dios va a tomar en cuenta lo bueno que soy, y a lo malo entonces, como me ha hecho más bien, entonces no, porque dice la Biblia: nadie puede decir: he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Ya ves? Mira tu situación si no estás en Cristo. Job 14:4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie, responde Job. Nadie. Tú no puedes, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu iglesia, ni porque te bautizaste, ni porque te hiciste miembro, ni porque das limosna, ni porque ahora sí te portas bien con tus hijos y trabajas de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y por eso eres buena persona. No, nadie puede hacerse limpio a lo inmundo. Qué tremendo, como el lenguaje que usa nuestro Señor. Y así podemos leer otros pasajes. Nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. El cimiento del trono de Dios, porque Él es rey, Él está gobernando, hermanos, toda la creación. ¿Y cuál es su cimiento? No la injusticia, justicia y juicio. Por tanto, como Él es justo, Él va a hacer juicio. Él va a demandar, hermanos, Él va a castigar. Está castigando, hermanos, ciertamente. Desastres naturales, enfermedades, tribulaciones, situaciones que el mismo pecado en las personas, por su pecado, viene el juicio de Dios, la ira de Dios. Pero eso no es nada, porque Dios es infinitamente santo. Y por tanto, cuando partan, hermanos, no van a, como la gente dice, no, ya partió, ya está descansando. Pero si se ha muerto en Cristo, no está descansando, es peor.
Porque ahí viene la ira total de Dios derramada sobre aquella persona. El infierno eterno, hermanos. Porque justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97:2. Ezequiel 18:4. Y aquí todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Eres pecador? ¿No amas a Cristo? Aquí estás tú. El alma que pecare, esa morirá. Eternamente morirás. Y Natanael pensaría en esto, ¿verdad? Y Natanael seguramente pensaría, pero entonces, ¿cómo se cumple? Pensaría Natanael. Imaginémonos, por favor, ¿estamos atentos aquí? Natanael tal vez, seguramente pensaría, Salmos 24:3, ¿cómo se cumpliría? ¿Cómo es posible que si el hombre está aquí y Dios está allí y Él es justo y santo, ¿cómo se puede cumplir? Dice, pensaría Natanael, Salmo 24, de 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Oh, pero Natanael pensaría, ¿cómo es posible esto? Si ya la Biblia dice que todos se apartaron, que todos se hicieron inútiles, que no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo es posible aquel limpio de manos y puro de corazón? ¿Se dan cuenta? Él pensaría, ¿cómo es posible? Si Dios es infinitamente santo y es justo y es recto y el hombre es pecador y Dios le debe hacer justicia, entonces ¿cómo se cumple? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, pero se nos dice la Biblia que todos son impíos, impuros. ¿Cómo es posible esto? Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Oh, hermanos, solamente por Él. Tú no puedes hacer nada, estás destituido de la gloria de Dios. Solamente ese precioso Cristo en quien Job confiaba y decía, yo sé que mi Redentor vive. Y así tú crees, hermano y hermana, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es el Redentor? Cristo Jesucristo, Cristo Jesús. Y al fin se levantará del polvo. Sí, hermanos, nuestro Señor en esta tierra iba a resucitar, van a ser, hermanos, el verbo de Dios, eterno Dios, Dios perfecto, uno con el Padre. Aquí, hermanos, hace 2000 años, tomó la naturaleza humana y de ahí para adelante 100% hombre, 100% Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Era la esperanza de Job. 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Tenía su esperanza, hermanos, en su Redentor, el Mesías. Entonces, todo esto, hermanos, pensemos, ¿meditaría Natanael? Por supuesto, hermanos, era un verdadero israelita en quien no había engaño. ¿Y quién le dijo eso? El mismísimo Señor Jesucristo. Aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que todas estas cosas él los meditaba. Y seguramente, hermanos, entrando un poco a lo que vamos a finalizar en esta predicación, cuando él estaba ahí sentado debajo de la higuera, estaría orando y meditando en estas cosas, meditando tal vez en el sueño que también tuvo Jacob, muy probablemente por el contexto, lo que vamos a ver. Cuando Jacob estaba escapándose, hermanos, ¿quién? Su papá Isaac lo envía a la tierra, hermano, de Parán Arán. ¿Y qué pasó? ¿Para qué? Se quedó dormido, puso una piedra en la cabeza y soñó. Ya vamos a ver eso. Entonces ahora vamos a los libros de los profetas menores. Perdonen, hermanos, si estoy hablando rápido, pero quiero terminar ahora. Profetas menores. ¿Dónde, en qué profeta empieza la Biblia? Osea, Joel, Amós, Abdías. Oseas capítulo 1, hermanos. ¿Verdad? Porque no se olviden, ¿cuál es el contexto? Felipe se le acercó corriendo. Hemos hallado a aquel de quien habló Moisés y los profetas. ¿Qué hablaron los profetas? Oseas 1, versículo 6. ¿Estamos ahí? Concibió ella otra vez. ¿Quién ella? La esposa de Oseas. Y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel.
no me compadeceré de la casa de Israel. Vamos al versículo 9. 8 mejor. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. Hermanos, ¿qué estaba dando nuestro Señor en su mensaje aquí? La situación de Israel y su pecado. No, su pueblo no se iba a compadecer Dios del pueblo de Israel por su pecado. Hermanos, de lo que hemos leído hace un momento respecto a la incapacidad total del hombre, ¿es justo o no es justo? Justísimo, hermanos. Justísimo que el pecado demande un castigo y un rechazo de parte de Dios. Y Dios le dice, no me compadeceré de Israel y no es mi pueblo Israel, ni yo seré vuestro Dios. Versículo 9. Pero miren el 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Ustedes ven, hermanos, como que una aparente contradicción, como que hay algo que no cuadra. Dice, no es su pueblo, no se va a compadecer, pero con todo los hijos de Israel serán contados como la arena del mar. ¿Cuánto es la arena del mar? ¿Puedes contar la arena del mar? No, son bastantes, pero ¿qué significa esto, hermanos? ¿No se da usted cuenta de acá que hay un remanente salvado? Hay un remanente rescatado, porque todos deberían, ¿qué, hermanos? Perecer. Toda la raza humana debería justamente perecer. Pero acá dice nuestro Señor, con todo eso, por su misericordia, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Y quién es eso? ¿Por qué es posible eso? ¿Por qué es posible que Dios perdone? Solamente por la obra redentora de Cristo Jesús, por la cual, hermanos, como el Señor le prometió a Abraham, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuántos serían, hermanos? ¿Cuántos serían esos descendientes, simiente espiritual? ¿Cuántos? En Cristo Jesús, muchos, como la arena del mar. Aquí usted ve este mismo lenguaje. Luego dice el Señor, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Hermanos, este es el relato que toma el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro dice, nosotros no éramos pueblo, y ahora somos pueblo. ¿Y de quién está hablando el apóstol Pedro? De la verdadera iglesia, de los redimidos por la obra de Cristo Jesús. Entonces nosotros no éramos pueblo, pero sin embargo hay un pueblo. ¿Por qué? Solo y únicamente por la justicia de uno, por la obediencia activa y pasiva de Cristo, la cual Dios nos imputa, hermanos, y somos justos delante de Dios, no por nuestra justicia. Es la obra de Cristo, imputada a nosotros. Y delante de Dios hemos visto como Él pagó por nuestros pecados. Él pagó la culpa de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Él pagó, hermanos. Cuánta gloria y honra Él se merece. Entonces vemos detrás de esto, hermanos, la obra de Cristo. Oseas 6, versículo 1 al 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nuevamente, hermano, ¿qué pasa? Pecado. ¿Qué demanda el pecado? Castigo de Dios. Pero acá dice, Dios arrebató. Después dice, Dios hirió, pero Dios cura y Dios venda. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Acaso Dios, tenemos que entender esto, acaso Dios indulta? ¿Acaso Dios puede decir, muy bien, el hombre es pecador, entonces, como yo soy Dios, voy a indultar? Hermanos, ¿es posible que Dios indulte? De ninguna manera, porque su trono de su reino es justicia y rectitud. Él tiene que dar, hermanos, la paga del pecado. O la pagas tú, o la pagó alguien más por ti. No hay otra opción. No hay indultos
como pasan en nuestras justicias, ¿verdad? Aquella persona pecó, aquella persona deshonró la ley terrenal, entonces pasan unos años y el presidente indulta, ya, muy bien, no cumpliste la pena, no cumpliste el castigo que se te había ordenado mediante resolución judicial, entonces ahora te indultamos, sales libre. Dios no es así, sería injusto, y Él es más justo que cualquier juez de toda esta tierra. ¿Y cómo es posible entonces que nosotros pequemos y Él nos arrebate y Él nos cura, Él nos hiere y nos venda, hermanos? Si no es por la obra de este grandioso Redentor, Cristo. ¿Ve usted la obra de Cristo aquí, hermanos? ¿Lo ve? Oseas 14, hermanos. Tengo que avanzar más rápido. Oseas 14. 1 al 4. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y un llamado al arrepentimiento, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, no por lo que el hombre hace. Entonces usted ve acá dos grupos, gente que no recibió la gracia de Dios y gente que sí recibe la gracia de Dios con un amor eterno de Dios, que es de pura gracia, hermanos. ¿Y cómo puede ser posible que se manifieste ese amor de Dios sin la justicia? No puede estar separada la manifestación de Dios, su amor, de su justicia. No es un amor injusto. Él nos ama justamente. No es que nos ama injustamente. Nos ama justamente. Y como nosotros merecemos ser justamente enviados a la condenación eterna, entonces Él, ¿cómo hace posible esto, hermanos? Por medio de la justicia de Cristo. Por eso Él lo quebrantó a su Hijo. En esta tierra, hermanos, fue el varón de dolores experimentado en quebranto, obediente hasta la muerte. Él quiso hacer la voluntad del Padre, obediencia activa. Y Él recibió, hermanos, el castigo por nuestros pecados, su obediencia pasiva. Y en la cruz de Calvario, hermanos, fue el momento más angustiante para su alma. Por eso Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Él ahí pronunció estas palabras, hermanos, Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, hermanos? Porque estaba cargando pecados sin ser pecador, porque Él es limpio, Él es Dios, hombre perfecto, hermanos, pero estaba cargando pecados de todo su pueblo. Sí, hermanos, el amor de Dios es justo. Entonces, aquí Natanael pensaría, ¿cómo es posible que Dios va a sanar la rebelión de un pueblo impío? ¿Cómo es posible que lo va a amar de pura gracia? ¿Cómo es posible que su ira se aparte? Si no es por medio de la obra de Cristo, hermanos, si no habría contradicción en las Escrituras. Entonces usted tiene que ver detrás de estos pasajes la obra salvadora del Redentor Jesucristo. Joel, hermanos, libro de Joel. Aquí vemos los juicios de Dios, consecuencias del pecado y llamamiento a arrepentirse. Joel, capítulo 1, versículo 10. Y usted medite mientras lea ahí todas las consecuencias del pecado. El campo está asolado, el campo donde se cultivaba la tierra, asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. ¿Ve usted? Desolación, maleza, males. Se secó el mosto, males. Se perdió el aceite, otro mal. 11. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿Ve? Pérdida, consecuencia del pecado. ¿Quién trajo esto, hermanos? Dios. Usted puede meditar más abundantemente en este capítulo, es consecuencia del pecado. 12. La vid está seca y pereció la higuera. Bueno, seca, pereció. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Miren, hermanos. Así que usted puede ver, oye, mire, en tal lugar, una sequía, inundación.
Se perdieron las cosechas. ¿Qué pasó? Solamente material, el río, y no ve a Dios detrás de eso. La humanidad debería ver a Dios detrás de eso. Seguimos, hermanos. Por lo cual se extinguió, miren esa palabra, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. 13, ¿qué tiene que hacer el hombre? Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Pecado tras pecado de los mismos servidores, ¿no, hermanos? 14, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Es así, como si tú no estás en Cristo, tienes que clamar a Dios, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Por el Todopoderoso. Cercano está el día del Señor. Él va a venir un día. Cercano está el día. Por favor, te ruego, tienes que clamar al Señor por perdón. Tienes que correr a Cristo inmediatamente. Deja de luchar contra Él. Y si tú vas a Joel capítulo 2, versículo 32, miren lo que dice, y luego lo toma el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pero mira lo que dice Joel 2:32. Y también meditaría seguramente Natanael al respecto de esto, porque él diría, la paga del pecado es muerte, las consecuencias del castigo son correctos, es justo lo que está haciendo Dios, que sea destruido, que sea secado, que sea perdido, que la viga esté seca, es cierto, es justo. Pero cuando leería Joel 2:32, ¿qué pensaría Natanael? Pues dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué, hermanos? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Detrás de este pasaje, hermano, usted tiene que ver no solamente la salvación terrenal que puede haber por misericordia de Dios, por gracia común. Usted tiene que ver la salvación del pecado, que es el mal, el peor mal terrible del ser humano. Hicimos una predicación respecto al rico y Lázaro. Lázaro tenía bendiciones aquí en la tierra. Andaba ahí, cerca al costado de la puerta del rico, mendigando. Anhelaba ahí las migajas del pan para comer. Tenía un montón de llagas por todo el cuerpo. Venían los perros y le lamían. Pero aún sin nada en esta tierra, se fue con Dios. Hermanos, aquí está. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Cuál es la salvación de Dios para esta gente? La salvación deseada. Allá, que me venga las cosechas, que venga la lluvia, que venga esto. Hermanos, esas cosas tipificaban la verdadera salvación, redención de Dios del peor mal del ser humano que hemos leído hace rato, que es el pecado. Jóvenes, señoritas, escuchen por favor, si no están en Cristo, miren, ese es tu gran mal. Tienes a tu padre, a tu madre ahí creyente un día. Si te mueres en esa condición, nunca más lo vas a ver. Justamente porque Dios es justo. Y aquí dice, y entre el remanente al cual Él habrá llamado, un remanente a quien llama Dios. Un remanente, ¿qué es un remanente? ¿Todo? Es un grupo, un remanente, llamado por gracia, por Dios. ¿Cómo es posible? Por la obra de Cristo. Porque no hay otra manera, si no Dios sería injusto. Si no, Dios sería injusto. Ahí tengo otro versículo, pero vamos a ir al siguiente libro. Oseas, Joel, ahora Amós. Amós capítulo 3. Espero que usted esté meditando y encontrando ahí la obra de nuestro Señor, hermanos. Amós 3, versículo 1 al 3. Oíd esta palabra. Esa es una profecía contra Israel. Que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. El Señor le está diciendo, a vosotros solamente he conocido, porque solamente al pueblo de Israel, a quien Dios eligió, reveló sus mandamientos, hermanos, escritos, envió profetas tras profetas. El Señor dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, pero por tanto, como ustedes transgredieron mis mandamientos, esta profecía contra Israel, os castigaré
por todas vuestras maldades. En el versículo 3, un pasaje muy conocido, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Por qué, hermanos, dice esto? Porque ¿cómo va a estar Dios de acuerdo con este pueblo pecador? ¿Cómo iba a estar Dios de acuerdo con el pueblo de Israel pecador, que era idólatra, que no había regeneración, no había conversión, no había verdadero amor por Dios y por sus mandamientos? No puede andar Dios junto con ellos porque no están de acuerdo, porque ellos no están de acuerdo con Dios. Y ahora la pregunta es, tú, si no estás andando con Dios, si no estás andando por el camino que es Cristo, ¿puede andar Dios contigo si no están de acuerdo? No, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y luego si nos vamos al versículo 11, ahí que vemos, hermano, primeramente ustedes en lo que hemos leído hace un momento tienen que ver ahí la necesaria justicia de Dios, el necesario castigo de Dios. Pero usted llega al versículo 11 y dice, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Es castigo, ¿verdad? 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Qué tenía que ver Natanael, hermanos? Acá el mismo lenguaje, hermanos, de un rescate, de un remanente, de pura gracia de parte del Señor. Y luego usted llega, hermanos, a Amós 5. Amós 5, miren esta palabra fuerte que el Señor le dice a Israel. Hermanos, ¿estamos atentos? ¿Todos estamos atentos? ¿Seguro? ¿Todos? ¿Sí? A ver, lean el versículo 21, Amós 5, versículo 21. Hasta ahí, hermanos. Miren esa palabra del Señor. O sea, la gente estaba ahí, ¿qué cosa? Estaba celebrando, hermanos, cumpliendo, vamos a decir así, las leyes ceremoniales, lo externo, sacrificios, asambleas, fiestas, ¿ven? Lo estaban haciendo, pero ¿qué dice el Señor? Aborrecí, abominé. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley moral de Dios la despreciaban. Entonces ven ustedes la situación, la condición de estas personas. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Pero sí diríamos, ¿no? Pero si estaban cumpliendo la ley ceremonial, ¿cómo que Dios lo va a aborrecer? ¿Cómo que no lo va a recibir? Porque no lo hacían de corazón. Ellos podían matar ahí un animalito, sacrificarlo conforme a las estipulaciones de la ley ceremonial, pero su corazón estaba apartado de Dios. Es como que vengamos aquí a dormir. Es como que vengamos aquí, hermanos, a estar desatentos, jóvenes, señoritas. Es como que vengamos aquí simplemente, no me importa y estoy aburrido escuchando. ¿De qué sirve? ¿Qué día del Señor estás guardando? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está lejos de Dios? Mira por favor que te golpee esta palabra. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Y quién estaba detrás de esos animales, hermanos? Supuestamente, ¿el sacrificio de quién? Del Mesías. O sea, lo hacían de manera irreverente. Wow, hermanos, no amaban a Dios con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Había un problema en el corazón de ellos. Externamente hacían las cosas, pero ¿dónde estaba su corazón? Su corazón estaba lejos de Dios. Y eso pensaría Natanael. Wow, hermanos. Y si usted llega al capítulo 9, versículo 11, usted espero que hasta este momento haya visto usted aquí la obra de Cristo, mi hermano. Está viendo la obra de Cristo. Dice versículo 11, capítulo 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿De qué estaba hablando el Señor?
de que iba a ser un nuevo templo, un templo grande, majestuoso, con oro y plata y tantas cosas dentro, con altares ahí de oro. ¿A eso se refería el Señor? ¿Eso pensaría Natanael? ¿Acaso Dios quiere esas cosas externas? Esos eran tipos, sombras, figuras. Pero cuando usted lee en aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hermanos, más podemos leer, pero no tenemos mucho tiempo. Y eso es algo que toma ¿quién? Hemos leído la semana pasada en el libro de Hechos, providencialmente, Jacobo en Jerusalén. Viendo el cumplimiento de esta profecía, en aquel día iba a levantar Dios el tabernáculo caído de David, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en esta tierra, antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Qué dijo? Destruí este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Es el templo de Dios, hermanos. Y Dios levantó una casa. Sí, hermanos, que es su iglesia. Dios levantó, hermano, se fue levantado el tabernáculo caído de David. Cristo Jesús resucitó. Y a partir de eso que vemos, hermanos, el 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Qué significa esto, hermanos? Bendición. Y ve cuando el Jacobo expresa esto ahí delante de la asamblea, es porque se estaba cumpliendo esto, porque las gentiles estaban creyendo, todas las naciones estaban siendo bendecidas, el evangelio se estaba propagando, bendición tras bendición, se veía la cosecha, almas ganadas para Dios. ¿Ve usted la obra de Cristo acá, hermano? Abdías 1:16. Y Natanael pensaría, ¿no? A pesar de la incapacidad total de hombre, todo lo que hemos leído, qué misericordioso Dios, ¿verdad? Qué misericordioso. Abdías 1. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Qué tremendo, hermano. Ustedes pueden ver primeramente la maldición, ¿no? Porque dice, o el castigo. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Pero luego ve usted, pero algo pasa. ¿Qué pasa? Pensaría Natanael. En el monte de Sión habrá un remanente que se salve. ¿Cuál es este remanente que se salva? La iglesia verdadera. Todas las naciones. Hay israelitas, hermanos, también, que son verdaderos israelitas, que creen en Cristo en todos los tiempos, en estos tiempos seguramente, y en todas las naciones. Ese es el remanente que se salva y será. ¿Y cómo es este remanente que se salva? Será santo. ¿Eres santo? Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego. Y continúa, hermano, la profecía. Vamos a avanzar ahora al libro de Jonás. Jonás, nos está quedando corto el tiempo, hermanos. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué tenía que pregonar Jonás contra ella? Porque, hermanos, era mucho el pecado en el cual ellos estaban. Estaban pecando contra Dios, y el Señor le ordena a Jonás que vaya ¿a qué? A predicarle. ¿Qué cosa? El mensaje de salvación. De que un redentor, y que si ellos se arrepienten, pueden alcanzar la salvación. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de pez 3 días y 3 noches. Yo puedo entender que sería difícil que tú conectes esto en ese tiempo, o que Natanael conecte esto con la resurrección de Cristo. Bueno, ahora nosotros sabemos que esto conectaba a la resurrección de Cristo, hermanos, pero vamos a continuar. Jonás 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué dice? ¿Hicieron buenas obras? ¿Dieron limosnas? ¿Cómo se salvaron? ¿Qué hicieron? Creyeron a Dios, creyeron el mensaje, hermanos, de juicio, de perdón, de reconciliación.
creyeron, hermanos, con esa fe genuina, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, se arrepintieron, hermanos, de corazón y en plena certidumbre, en fe, alcanzan perdón. Quienes dicen ahí, se vistieron de cilicio, el mayor hasta el menor de ellos, y Natanael cruzaría esto y diría, eran pecadores, Dios miró desde el cielo, no hay ni siquiera uno, todos son pecadores, ni me se merece la condenación porque han pecado, y yo también pensaría Natanael, pero Dios llama a que creas. ¿Y qué pasa cuando cree? Jonás 3:10, y vio Dios que hicieron, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Salvación, hermanos. Solamente por la fe, por creer, hermanos. Y esa verdadera fe produce ¿qué cosa, hermanos? Produce, cuando tú crees verdaderamente, entonces ahora creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduvieses en ellas. Siguiente libro, hermanos, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Está en orden, hermanos, así que rápidamente pueden ir a la Biblia. Dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué tremendo versículo, tan pequeño versículo y cuánta verdad. ¿Qué dice el profeta Miqueas? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti, o sea, de Belén, iba a nacer ¿quién? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y hermano, Natanael conectaría esto con 2 Samuel 7, ¿verdad? Lo que el profeta Natán le había dicho al rey David, con Salmos 2, con Isaías 53. ¿Y qué pensaría ahí? La Virgen concebirá, Isaías, entonces diría, ¿de dónde iba a salir el Mesías? De Belén. Y ellos esperaban que sean de Belén. En ese sentido, se habían analizado y estudiado y escudriñado bien las escrituras. Por eso cuando Felipe va y le busca, le dice, hemos encontrado a aquel de quien habla el profeta, Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. ¿Qué dice Natanael? Un ratito. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿No es que tiene que salir de Belén? Ahí está esta profecía. ¿Lo conectaste, hermanos? ¿De quién iba a venir ahí el Señor de Israel? ¿Quién era el Señor en Israel? ¿Quién era el rey? Aquel que iba a tener, como hicimos en la reunión de oración el día viernes, Daniel capítulo 2. ¿Quién iba a tener ese reino eterno que derrumba todos los otros reinos en toda esta tierra? Cristo. Por eso dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque también es Dios y es eterno. Siguiente libro, hermanos. Nahum. ¿Ya vieron ustedes a Cristo, hermanos? ¿De dónde iba a venir? ¿Al Mesías? ¿Lo vieron o no, hermanos? Nahum, capítulo 1, versículo 6. ¿Están ahí? ¿Quién permanecerá delante de su ira? Nuevamente, hermanos, la ira de Dios, la justa ira de Dios. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Mira, si tú no estás en Cristo verdaderamente, estás en esta situación. Estás bajo su ira y bajo su enojo. ¿Cómo se derramará sobre ti si no estás en Cristo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y luego miren lo que dice inmediatamente, versículo 7. Miren ese contraste. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hermanos, ¿ves aquí detrás de esto implícitamente como los otros pasajes la obra de Cristo? Porque si toda la humanidad está justamente bajo la ira de Dios y sin embargo ahora el siguiente versículo 10 que hay 7, dice que están confiando en un Dios. ¿Confiando en qué, hermano? En su justicia. Confiando en la justicia de Dios. ¿Y cómo es esa justicia de Dios? Por medio de aquel Mesías que vino a hacer justicia. Isaías 53, por medio de su vida, su muerte. Oh, hermanos, qué precioso. Oh, hermanos. Vamos a ir a Habacuc. Tenía otro pasaje más de Nahum, pero vamos a ir a Habacuc ya. Habacuc 1:13.
Habacuc 1:13. Ustedes recuerdan, hermanos, nuestro pastor Ricardo también predicó respecto de este profeta. Entonces, ¿qué pasa? El capítulo 1, ¿qué nos narra? Nos narra los primeros versículos, ¿no? Habacuc estaba viendo ahí el pecado del pueblo de Judá. Estaba viendo el pecado, tanta maldad, tanta impiedad. ¿Y él qué dice? Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, le está hablando a Dios. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, Habacuc está reclamando, está diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué? Si tú eres limpio de ojos, ¿por qué ves esta injusticia? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no traes castigo? ¿Por qué no haces justicia? Por favor, si tú eres limpio de ojos para ver el mal, estás callando cuando destruye el impío al más justo que él. Y imagínense a Natanael ahí meditando debajo de la higuera. No es que sea necesariamente esto así, pero él pensaba, ¿qué? ¿Cómo? ¿El impío? ¿El justo? Pero no dice que la Biblia que no es justo ni aún uno, que todos se desviaron. ¿Cómo puede haber algunos justos? ¿Ya ve usted la obra de Cristo detrás de eso? No, hermano. ¿Lo vio o no lo vio? Hermanos, ¿por qué él podía pensar? ¿Por qué Habacuc habla de justos? Pero vamos a continuar. Habacuc 2:4. El Señor le responde. El Señor le responde. Miren lo que le responde el Señor. Pues la respuesta más larga, pero solamente vamos a este versículo. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oh, ahí está. Ahí está tu salvación, ¿ve? Por tu fe en Cristo Jesús. La fe no te salva, lo que te salva es el objeto de tu fe, que es Cristo Jesús. Dios le está diciendo a Habacuc, aquí está la respuesta. Están pasando estas situaciones, yo las estoy permitiendo, es mal, las he decretado como justicia mía, pero mira, hay algunos que van a ser salvos. El justo va a ser salvo por su fe. ¿Salvación de qué? ¿De sus deficiencias o de sus necesidades materiales necesariamente? No, hermanos, porque luego Habacuc 3, del 17 al 18, ¿qué dice? Lo que Habacuc ahora le alaba a Dios. ¿Y qué le dice? Aunque la higuera no florezca, es decir, aunque no tenga que comer higos, vamos a decir así. Ni en las vides haya frutos, no tengo tampoco ni uvas. Aunque falte el producto del olivo, aunque no tenga ni aceite. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, no tengo que comer. 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él está anclado en la salvación, que es por medio de la fe en el Redentor, en el Mesías. Y Natanael miraba detrás de esto, ¿qué cosa, hermano? La obra de Cristo. Y tú lo tienes que ver también. Espero que haya seguido el razonamiento, hermanos. Mira a Cristo. Ahora, Sofonías, capítulo 3, versículo 12 al 17. Sofonías, capítulo 3, versículo 12 al 17. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Hermanos, aquí está hablando de un pueblo verdaderamente salvado. Por su gracia soberana. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Ve? El cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque ellos y no otros, ese remanente, no otros, no todos, ellos serán apacentados y dormirán. Y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, canta, oh iglesia, da voces de júbilo, oh Israel. Acá el verdadero Israel, hermanos. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Es lo que hacemos aquí, hermanos. 15. Jehová ha apartado tus juicios. ¿Cómo puede ser posible que aparte sus juicios contra nosotros si somos pecadores? Y la paga del pecado es muerte. Un solo pecado a nosotros nos debería condenar eternamente. ¿Cómo puede Dios apartar esos juicios de nosotros, hermanos, si no es a través de la justicia de alguien más? Cristo Jesús. Su obediencia activa y pasiva en toda su vida. Hermanos, es preciosa la obra de Cristo. Oh, hermanos.
Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén. Ahí está, la iglesia verdadera. No temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ve usted, hermano, al remanente verdadero de Israel, salvado por pura gracia. Libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Oh, hermanos. ¿Qué pensaría Ageo? O sea, que va a haber un templo mejor. Esto, hermanos, era ya cuando ya estaba reconstruido el templo de Jerusalén, que había sido destruido anteriormente. Y esto, hermanos, Ageo o el mismo Natanael, un verdadero israelita en que no hay engaño, pensaba en algo físico. La gloria postrera de esta casa era el templo ahí reconstruido, pero la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cuándo la gloria postrera fue mayor que la primera, hermanos? Cuando vino nuestro precioso Cristo a esta tierra, el tabernáculo de Dios con los hombres, Él habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Qué precioso, lleno de gracia y de verdad. Él vino, hermanos, Dios vino a la tierra, nuestro santo Hijo, su santo Hijo, nuestro Señor y Salvador, hermanos, la gloria postrera. Eso, hermanos, el tabernáculo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vio el tabernáculo, recuerda que los discípulos le preguntan, hemos leído al respecto del tema también, dice, ¿y qué va a hacer de este templo? El Señor que les dice, este templo será destruido, ¿sí? No quedará piedra sobre piedras. Hermano, claro, porque esos eran tipos, sombras, figuras. Y los tipos y las sombras y las figuras, cuando viene el verdadero Cristo, tienen ¿qué cosa? Desaparecer. Por eso nosotros no celebramos ceremonias, no traemos animales. Traemos una vaca acá para sacrificar, hay un sacerdote. Tenemos un altar del holocausto, tenemos un altar del incienso. No, hermanos, porque Cristo vino y todas esas sombras desaparecieron. Ageo capítulo 2 versículo 20, hermanos, tremendo, hermanos, tremendo. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ahí me detengo un momento, después continúo. Hermanos, ¿acaso en los tiempos de Zorobabel y después de Zorobabel ocurrió esto literalmente en la historia? No pasó esto. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, repito el 21, diciendo, yo haré temblar. El Zorobabel realmente era una persona, ¿descendiente de quién? Del rey David. ¿Verdad, hermanos? De Zorobabel viene después ¿quién? María y también José, el padre político del Señor Jesucristo. Él venía de la simiente del rey David. Y aquí él era un gobernador. Y cuando el Señor le dice al profeta Ageo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, no era que iba a pasar este terremoto, vamos a decir así, o esto que iba a temblar los cielos y la tierra en su tiempo, Zorobabel, no. Y trastornaré el trono de los reinos, no era en el tiempo de Zorobabel. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben. ¿Recuerdan Daniel 2, hermanos? ¿Cuál era el reino que iba a destruir y golpear en los pies de esa imagen? ¿Recuerdan ustedes la cabeza de oro, el tronco, esa imagen que vio Nabucodonosor? Ese tronco de plata, ¿verdad? Plata y los brazos de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, y los pies eran de hierro y de barro, y luego viene una piedra que cae, cortada no por mano, que derrumba esa imagen, y todo se cae, y todo se viene cayendo. ¿Qué significa eso? Esos eran reinos. Y es que el reino de Cristo, hermanos, que ha sido implantado, hermanos, está venciendo. ¿Recuerdan ustedes la profecía en que está en Salmos? Cuando el Señor dice, siéntate a mi diestra
¿verdad? Jehová dijo al Señor, dice el rey David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, nosotros podemos pensar, ¿qué pasa con tanta maldad? Mira, tanta impiedad, tantas guerras, mira lo que hacen los gobernantes, tanta corrupción, tantas leyes anti Dios. ¿Qué pasa con esto? ¿Está ganando? No. El reino de Cristo es el que se está imponiendo, porque Él está salvando a su iglesia. Si Él mantiene todavía esta tierra como está, es porque Él no ha terminado de llamar al último de sus escogidos. ¡Qué precioso! ¿Y quién era este Zorobabel entonces? Era un tipo de Cristo. Era un tipo de Cristo. Trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, ahí ya vino en estos días, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. ¿Ven ustedes el lenguaje de Isaías? Siervo. ¿Quién era el siervo de Dios? Cristo. Dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Un anillo de sellar, ¿qué implica? Autoridad, realeza. Yo te escogí. ¿A quién escogió Dios como rey para gobernar sobre esta tierra, hermanos? Gobernar sobre los suyos, sobre su iglesia. Cristo. Qué tremendo, hermanos. Dice Jehová de los ejércitos. Y ahí termina el libro de Ageo. Usted se va ahora a Zacarías, hermano, porque tenemos que terminar. Me falta solamente Zacarías y Malaquías. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Solamente voy a leer esto porque tenía otro más. Zacarías 9:9. ¿Estamos, hermanos? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Quién vino, hermano? ¿Quién se humilló hasta lo sumo por redimirte, por rescatarte tus pecados tremendos, terribles? Oh, hermano, hermana. Oh, amigo, amiga que no estás en Cristo, corre a Cristo, por favor, te lo ruego. Mira ese precioso Salvador, manso y humilde, se humilló para rescatarte. Si eres de su pueblo, alégrate mucho entonces, hija de Sión. Iglesia, alégrate. Iglesia, da voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pues nuestro Señor ya vino, esta profecía fue cumplida. Humilde, salvador, justo, hacer justicia a todas las naciones, rey. Rey de reyes y señor de señores, como vino cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Apuntaba a nuestro Señor. Claro que sí, hermanos. Ustedes pueden leer Zacarías 14, cuando decían, bueno, ya no tengo tiempo, que se iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos en todas las naciones. Hermanos, eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, que ahora habitamos bajo el abrigo de Dios. Lo mencioné en la predicación de la fiesta de los tabernáculos. Vamos al libro de Malaquías. Hermanos, al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Hermanos, ahí usted ve a dos hermanos, Jacob y Esaú. ¿Quién fue salvado por gracia? Jacob. Esaú se perdió. Usted podría ver la vida de ambos y diría, oye, pero Esaú se le ve, parece más piadoso, más recto. Y efectivamente le va a dar esa impresión. Pero cuando usted ve, hermanos, que Jacob creyó y fue salvo por gracia, por medio de la fe. Pero Natanael pensaría, ¿cómo es posible? No es que toda la naturaleza humana, no es que toda la raza humana está condenada por su pecado. Y Dios es completamente santo y completamente justo. ¿Cómo puede hacer esta diferenciación? ¿Cómo puede ser posible que ame a alguien, a Jacob, con un amor eterno? Asociando otra profecía, otras escrituras. ¿Cómo es posible, hermano, que Dios manifieste su amor a una persona con amor eterno? ¿Cómo es posible que Dios envíe y diga, voy a indultar a esta persona, ha pecado tanto, pero yo soy tan bueno que ahora va conmigo, entonces su justicia?
es quebrantada. La única manera en la cual Dios puede manifestar su amor es, hermanos, por medio de su justicia. Su amor eterno, hermanos, definitivamente, necesariamente. Por eso nuestro Señor Jesucristo era el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Estaba en el propósito de Dios, en el decreto soberano de Dios, enviar a su Hijo para, hermanos, para redimir a un pueblo celoso de buenas obras. Entonces cuando Natanael miraba a Jacob, amó, y a Esaú aborreció. ¿Cómo es posible que a uno sí y al otro no? Si los dos se merecen la condenación. ¿Cómo que a Jacob entonces amó, que lo indultó? No, justicia, hermanos, por medio de alguien más que murió. Qué tremendo, hermanos. Y vamos a quedarnos, en cuanto a las profecías, nos quedamos ahí. Regresamos al pasaje, hermanos. ¿Todavía me dan 10 minutos? ¿Me dan 10 minutos, hermanos, por favor? Entonces, para recordarnos, entonces en el versículo 45, ¿recuerdan? Vamos a regresar a la escena de Natanael y Felipe. Ya, hermanos, imagínense su mente. Regresen a la escena de Natanael y Felipe. Ahí está Felipe corriendo de Natanael, lo encuentra Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, de quien estamos averiguando, meditando, escudriñando, preguntándonos ahí, viendo qué significaba la profecía. Esto es lo que decía aquí en Génesis hasta el libro de Malaquías. Lo hemos encontrado, Natanael. Vamos, Natanael, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Pues Natanael sabía que el Mesías no nacería en Nazaret. Hemos leído la profecía, hermanos, ¿verdad? De Belén tenía que ser. Pero tenía ese prejuicio y dijo: no, ¿cómo puede ser posible? No. Pero ¿qué le dice Felipe? Ven, Natanael, ven y ve. Felipe tenía un gran prejuicio, un grave prejuicio. Y a veces algunos pueden venir aquí y tener prejuicios de diversos tipos, de diversas clases. Podrían decir: no, en esa iglesia, ¿para qué voy a ir? Si en todas las iglesias roban. ¿Para qué si ahí los que van a la iglesia son peores? ¿Para qué ir? Es tu pecado, que no quieres. Hay una iglesia, ven y ve aquí. Estamos mostrando la palabra, acá te estamos mostrando las escrituras, te estamos mostrando a Cristo, ven y ve. Eso le dice Felipe, qué buena respuesta, ¿no? Natanael, no te quedes con tus prejuicios, ven, y tú mismo ve por tus propios ojos, tú mismo comprueba, Versículo 47. Entonces Natanael, ¿qué hace? Bueno, se levanta y bueno, le hace caso a Felipe y se van juntos para que pueda ver por sí mismo. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor Jesús no le dijo, porque pudo haberlo dicho como revancha, ¿no? ¿Recuerdan que él dijo: de Nazaret puede venir algo de bueno? ¿De dónde era Natanael? Él era de Canaán, una región también pobrísima. Nuestro Señor no le dijo: un israelita no puede salir de Canaán, de Canaán. No le dijo eso. Nuestro Señor, al contrario, ¿no? Qué tremendo nuestro Señor. Le dice: es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita. Y si hay un verdadero israelita es porque hay falsos israelitas, hay falsos cristianos, hay casi cristianos. Tengamos cuidado, hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Tengamos presente, tengamos cuidado si hemos nacido de nuevo. Te lo ruego, siempre escudriña tu corazón. Ponte a cuentas con Dios, corre a Cristo. Y si no estás andando conforme a las Escrituras, por favor, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice la palabra. Qué tremendo, hermanos. Entonces Natanael también sabía que había falsos israelitas. Él no se engañaba a sí mismo, él era un verdadero israelita que escudriñaba las Escrituras, no tenía hipocresía, tenía limpia conciencia delante de los hombres y delante de Dios. No solamente era un oidor, era un hacedor de la palabra. Versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Miren lo que le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Como diciendo, ¿qué te contó? ¿Te habrá contado algo Felipe de mí? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo tú me puedes hablar a mí de que soy un verdadero israelita en que no hay engaño? ¿De dónde me conoces? ¿Felipe te ha contado algo de mí? ¿O alguien más te contó acerca de mí? Pero luego el Señor le dice, antes que Felipe te llamara, o sea, antes que Felipe se le acercara y le dijera, oye, hemos hallado, ven, párate, hemos hallado a aquel de quien habla, antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, en algún momento Natanael había estado debajo de una higuera, orando, meditando, haciéndose preguntas, escudriñando, o arrepintiéndose por algún pecado, o por sus pecados, o esperando al Mesías, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir aquel de quien hablan las profecías? Antes, Jesús sabía lo que había en el corazón, hermanos. Él es omnisciente. Él sabía lo que había en el corazón de Natanael. Entonces, Él sabía todo, hermanos, porque Cristo es Dios. Observas ahí, hermanos. Y es por eso que inmediatamente, versículo 49, responde Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Me has leído todo lo que yo pensé. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que esperaba. Rabí, maestro significa, ¿verdad? Pero no solamente se queda con Rabí, sino le dice, tú eres el Hijo de Dios. El cumplimiento de la profecía de Salmos 2. Tú eres Rabí, Rabí que significa maestro, profeta, Deuteronomio 18. El Rey de Israel, 2 Samuel 7. Hermanos, qué tremendo. Comenzó a asociar en toda su mente y él sabía que ese Rey de Israel tenía que venir como hombre, por eso lo ve enfrente como un hombre, dice, tú eres, o sea, tú eres hombre, naciste un día, la Virgen concebirá, estaría asociando, preguntando, es un verdadero israelita en quien no había engaño. Hermanos, y vio a aquel a quien su alma amaba, lo vio ahí parado enfrente suyo. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y así nosotros, hermanos, cuando partamos un día a esta tierra, abriremos nuestros ojos y miraremos al Hijo de Dios, al Rey nuestro, a nuestro gran Maestro, hermanos. Pero miren, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Wow. Si ya vemos una alabanza tremenda en Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y el Señor le dice, cosas mayores que estas verás. Mayores que estas, ¿cómo que mayores que estas? Hermano, iba a ver la maravilla con la cual nuestro Señor predicaba. Iba a ver los milagros, la compasión, la humildad, la divinidad, la resurrección de nuestro Señor, su mansedumbre, su amor, su paciencia, su ascensión. Hermanos, cosas mayores que esas verás. Versículo 51. Así que yo te digo a ti, si no estás en Cristo, cree, por favor. Cree este mensaje. Toda la Biblia te habla de Cristo. No puedes decir Cristo no es, porque si me dices Cristo no es, entonces la Biblia toda no existe para ti. ¿Con qué te quedas? Mire lo que le dice el Señor, versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de cierto, indefectiblemente, lo que te voy a decir, Natanael, es digno de confianza, es un amén. Esa es la palabra en griego, amén. Lo que te voy a decir, eso nadie lo cambia, eso es una verdad, le dice Jesús a Natanael. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué está evocando nuestro Señor? Le está evocando a lo que Jacob una vez cuando durmió ahí en la piedra, puso su cabeza en una piedra, se quedó dormido y soñó. ¿Qué soñó? Una escalera. La parte de abajo de la escalera estaba sobre la tierra y la parte de arriba estaba en el cielo. ¿Y quién estaba ahí en el cielo? Dios. Era una teofanía. Y Jacob creyó. ¿Y qué venían? Decían ángeles que suben y descienden. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Os digo, Natanael, os digo, a nosotros también. No dice te digo, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. El cielo estaba cerrado para ti, hombre, pero hoy se abrió. Desde el día que vino Cristo se abrió para el hombre, para la raza humana, para todos los gentiles. Y hay una escalera hacia el cielo. Alguien descendió.
Cristo es la escalera. Él descendió del cielo. El cielo está abierto. Bendiciones suben. Oramos a Dios y baja una bendición. Nos consuela. ¿Cuántas bendiciones, hermanos? Qué tremendo. Cristo tiene las llaves del cielo. El cielo está abierto. Tenemos, hermanos, siendo pecadores, la opción de reconciliarnos con Dios. Natanael iba a ver los cielos abiertos, pues que iba a ver todas las cosas que nuestro Señor iba a hacer en esta tierra. Tenemos promesas, hermanos. ¿Qué promesas? ¿Cuántas bendiciones? Gracia sobre gracia. El Espíritu Santo que nos conforta, nos consuela, nos anima, nos reprende, aviva nuestro amor por Cristo, nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, nos convence de pecado. Tenemos la adopción, somos hijos de Dios. ¿No ven ustedes la escalera? Ahí había la escalera puesta por medio de Cristo y ahí todas las bendiciones que están bajando. Tenemos la regeneración, la justificación, la adopción. Como si esa escalera fuera la cruz por la cual descendió la misericordia de Cristo, de Dios, por la cual nos justifica. Tenemos el don de la fe, viene el don de la fe en esa escalera, nos da la fe, nos da el arrepentimiento, tenemos perdón de pecados. Wow, hermanos, perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. Gran bendición del Señor, unión con el cielo, perseverancia. Resucitaremos con Cristo, unión con Cristo, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaremos eternamente con Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Pero nuestro Señor no solamente le dice eso, le dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. No dice sobre el Hijo de Dios, dice sobre el Hijo del Hombre, que está acá resaltando a nuestro Señor su estado de humillación. Está resaltando su estado de humillación, hermanos, a Natanael. Sí, soy de tu rabí. Sí, soy hijo de Dios. Sí, soy rey de Israel. Sí, soy hijo de hombre. Sí, soy el cumplimiento de la profecía de Daniel. Qué tremendo, hermanos. Ahí está. Vemos a nuestro Señor, hermanos. Seamos como Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hemos visto todas las escrituras, hermanos. Algunos pasajes, algunos versículos, y usted está viendo a Cristo y su obra. Así que cree, hijo, hija, cree, corre a Él, en arrepentimiento. No tienes que hacer nada, no tienes que obrar, no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Arrepiéntete, considera tus pecados, considera tu situación delante de Dios. Corre a Cristo, de quien habla todas las escrituras. Por favor, en el nombre de Jesucristo, te ruego estas cosas. Oremos, por favor.